Bueno, pues en el vídeo de hoy os voy a hablar un poco de las causas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aquellos elementos que explican que pudiera surgir un conflicto de las dimensiones de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La mayor guerra que ha conocido hasta ahora la humanidad, ¿vale? Bueno, pues una de las primeras causas que hay que tener presentes para explicar una guerra, ¿no? Como esta, será las propias condiciones en las que se organiza la paz después de la Primera Guerra Mundial. Especialmente tenéis que tener presentes las condiciones tan duras a las que se ve sometida Alemania, la Alemania derrotada, en el Tratado de Versalles, ¿no? Tratado de Versalles, Alemania pierde todas sus colonias, Alemania pierde territorios muy importantes de su país, como por ejemplo Alsacia y Lorena, y sobre todo Alemania es obligada a pagar importantes indemnizaciones de guerra a los países vencedores, ¿no? Como Francia y como Inglaterra. Todo ello lo que generará será un gran resentimiento nacionalista entre la población, ¿no? La población considera que Alemania ha sido humillada en exceso, que acabará siendo recogido por los nazis, defendiendo los nazis, una política de expansión imperialista que convierta a Alemania de nuevo en una gran potencia. Como veremos más adelante, esta política agresiva, colonizadora, imperialista, defendida por los nazis, influirá en que se acabe produciendo un conflicto como la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Entonces, podemos afirmar, sin demasiada discusión, que el Tratado de Versalles, con esas condiciones tan duras que impone Alemania, influye en última instancia en que se genere un conflicto como la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Segunda causa que hay que tener en cuenta, el estallido de la crisis económica de 1929. La crisis económica de 1929 fue la mayor crisis conocida hasta ese momento por el sistema capitalista. Una crisis que podemos afirmar que surgió en Estados Unidos, pues por diferentes motivos, por ejemplo, por la existencia de una superproducción de mercancías que no podía ser absorbida por el mercado, ¿vale? El típico motivo de las crisis capitalistas, pero debido a que la economía ya se había internacionalizado mucho, se expande rápidamente a todo el mundo, ¿no? ¿Y cuáles son algunos de los estados donde más afectará esta crisis económica? Por ejemplo, Alemania, ¿no? Alemania hay un gran aumento del desempleo, ¿eh? Y esto incidirá también en que los nazis puedan llegar finalmente al poder en 1933, ¿vale? Además, tenéis que tener presente que la crisis económica de 1929 será respondida por los gobiernos con políticas de competencia comercial con el resto de estados, de proteccionismo de la propia industria de la producción nacional frente al exterior, ¿eh? Y de competencia imperialista. Sobre todo, por ejemplo, estados como Japón iniciarán a partir de la crisis de 1929 una política muy agresiva de expansión colonial, ¿vale? Estas respuestas de los gobiernos a la crisis económica de 1929 son en fin, provocan un grave empeoramiento de las relaciones internacionales, ¿vale? Las relaciones internacionales se vuelven más conflictivas. Eso, lógicamente, favorece que acabe estallando una guerra entre potencias, ¿vale? Entonces, de momento tenemos dos causas importantes, dos causas de peso, como son las condiciones en las que se organiza la paz después de la Primera Guerra Mundial, y en particular el Tratado de Versalles, con esas condiciones tan humillantes para Alemania, provocando sentimientos nacionalistas en su población. Y tenemos también como una causa muy relevante el estallido de la crisis económica de 1929, que provoca un incremento de la competencia entre países, ¿no? Y de la competencia entre potencias, ¿vale? La competencia se puede organizar, en primer lugar, de una manera estrictamente comercial, ¿vale? Pero puede acabar desembocando en una competencia militar, en un enfrentamiento bélico, ¿eh? Crisis y guerra están bastante unidas, son casi dos caras de la misma moneda. Bueno,
Un tercer elemento tiene que ver con los dos que hemos hablado con anterioridad, quizás especialmente importante para entender por qué sucedió la Segunda Guerra Mundial. Lo encontramos en el auge de los fascismos en el periodo de entreguerras, ¿no? En los años 20 y en los años 30. Especialmente del fascismo italiano, ¿vale? Y del régimen nazi en Alemania. ¿Por qué digo especialmente en el caso de Italia y en el caso de Alemania? Porque tanto el gobierno de Mussolini en Italia como el gobierno de Adolf Hitler en Alemania harán gala de políticas imperialistas muy agresivas. Quieren volver a convertirse o quieren llegar a ser grandes potencias. No están de acuerdo con un mundo dominado por Inglaterra o por los Estados Unidos. No están de acuerdo con el orden internacional diseñado tras la Primera Guerra Mundial. Son potencias resentidas por ese orden mundial surgido después de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso de Italia, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues la invasión de Etiopía en el año 36, ¿no? O la invasión de Albania en el año 39. En el caso de Alemania, ¿qué es lo que vamos a hacer? El intento por poner en pie un gran imperio colonial en suelo europeo, ¿m? Lo cual choca directamente con los intereses de Inglaterra, ¿vale? La Alemania nazi tendrá como un objetivo prioritario expandirse hacia el este de Europa. Ese será su proyecto político y su proyecto económico, ¿vale? La expansión hacia el este. Primero la unificación de todos los territorios poblados por personas de etnia alemana, ¿eh? Pero seguidamente la expansión hacia el este para convertir toda la Europa eslava en una colonia al servicio de Alemania, ¿no? Al servicio de la economía alemana, de la potencia alemana. Entonces, desde el mismo momento en que llega al poder Hitler, rompe con las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles, empieza a poner en pie un gran ejército, ¿eh? Y a partir de acontecimientos como la invasión de Austria en el año 38 o la anexión de los Sudetes checoslovacos, ¿vale? Aquel imperio, aquella política imperialista nazi comienza a materializarse en la práctica, ¿vale? Nos estamos encontrando, tanto en el caso de la Alemania de los nazis como de la Italia de Mussolini, con países con una política exterior muy agresiva, una política exterior imperialista. ¿Mm? En un momento dado, pues dicho intento por convertirse en grandes potencias será respondido, en primer lugar, por parte de Inglaterra, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, si tenemos que decir cuál es la clave que explica la Segunda Guerra Mundial, cuál es la causa más importante, tenemos que referirnos inevitablemente a la política imperialista articulada por los nazis, ¿no? Y también por los fascistas italianos, pero sobre todo por los nazis, ¿vale? Y un último elemento, voy a decir cuatro, que hay que tener presentes para explicar la Segunda Guerra Mundial, lo situamos en el fracaso de la Sociedad de Naciones, ¿vale? La Sociedad de Naciones, ¿qué fue? La Sociedad de Naciones fue un organismo internacional creado después de la Primera Guerra Mundial con el objetivo de mantener la paz, ¿vale? Y con el objetivo de mantener la paz y de que las relaciones internacionales y los conflictos entre estados se desenvolvieran de manera pacífica, ¿eh? Lo que nos vamos a encontrar es que con la aparición de los fascismos y de su política exterior agresiva, la Sociedad de Naciones se ve completamente incapaz de poner freno a ninguna de las iniciativas bélicas aplicadas por Italia o Alemania o Japón, ¿vale? Por ejemplo, cuando estalla la Guerra Civil Española, pues vemos que la Italia de Mussolini y la Alemania nazi apoyan al bando franquista, apoyan al bando sublevado. La Sociedad de Naciones condena esto, la Sociedad de Naciones intenta establecer una política de no intervención en los asuntos internos de España, pero no fracasa completamente su objetivo. Cuando Italia invade Etiopía en 1936, la Sociedad de Naciones también condena esta invasión, pero fracasa de nuevo en su objetivo, ¿no? En realidad carece de herramientas para obligar a Italia a no realizar una invasión sobre Etiopía, no tiene mecanismos materiales para impedir esto.
Cuando, no sé, cuando Japón invade Manchuria, ¿no? Territorio chino, la Sociedad de Naciones también condena ese hecho, pero nuevamente carece de herramientas reales para obligar a Japón a desistir de aquella invasión, de aquella agresión contra China, ¿no? Entonces lo que vemos es el fracaso de la Sociedad de Naciones. Y por último, yo creo que también podemos señalar como una causa que influye en la guerra lo que se llamará la política del apaciguamiento, defendida sobre todo por Inglaterra, particularmente por el Partido Conservador Inglés, por Chamberlain, presidente de Inglaterra, primer ministro de Inglaterra, y defendida también por Francia, sobre todo una vez llega al gobierno de Dallier. ¿En qué consiste esta política del apaciguamiento? La política del apaciguamiento consistía en consentir los incumplimientos del Tratado de Versalles que estaba llevando a cabo Hitler y consentir las invasiones, la expansión imperialista que estaba desarrollando Hitler, intentando así contener a la bestia, apaciguar esa expansión imperialista, ¿vale? Vamos a permitirle pues que realice algunas invasiones o que se rearme, ¿vale? Para ver si de esa manera se calma, ¿no? Y evitamos entrar en una guerra, ¿no? ¿Qué es lo que sucederá? Que el nazismo no se conformará con anexionarse, por ejemplo, los Sudetes de Checoslovaquia, pues tal y como aceptarán Francia e Inglaterra en la famosa conferencia de Múnich, ¿no? La conferencia de Múnich de 1938, fecha importante a recordar, eh, pues, eh, pues supondrá la aceptación por parte de los ingleses y de los franceses de esa anexión que había realizado Hitler en Checoslovaquia, ¿vale? Pero Hitler no se va a conformar solo con algunas conquistas puntuales o ni siquiera con volver a la situación previa de Alemania al Tratado de Versalles. Él quiere convertir a Alemania en una de las principales potencias imperialistas del mundo, ¿no? Entonces va a llegar un momento que esta política de apaciguamiento se mostrará como un fracaso porque no logra calmar las pretensiones de Hitler y llegado el momento, pues Inglaterra no tendrá más remedio que declarar la guerra a Alemania después de la invasión de Polonia en 1939, en un momento en el que ya Alemania ha logrado tener un gran ejército, ¿no? Ha logrado además anexiones como las de Austria, que Alemania ya no es un país al que se pueda contener con una simple amenaza de guerra, ¿no? Eh, no quedará, por tanto, más remedio que entrar de lleno en la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale?